Hay un momento en la travesía de Libra que no llega con estruendo, sino con la silenciosa revelación de una verdad que siempre estuvo presente detrás de cada encuentro, cada promesa y cada sueño compartido. Durante mucho tiempo, Libra contempla la vida como una obra destinada a encontrar equilibrio permanente, una armonía capaz de sostenerse indefinidamente si existe suficiente amor, comprensión o belleza. Sin embargo, el universo, gobernado por ciclos eternos de nacimiento, crecimiento, transformación y desaparición, termina mostrando una lección más profunda. La energía de Libra está vinculada al arte de unir, de construir puentes donde otros levantan muros. Ve posibilidades donde otros perciben finales. Intuye la reconciliación incluso cuando los caminos parecen separarse. Por eso, una de sus experiencias más trascendentales consiste en descubrir que algunas personas, etapas, proyectos y emociones no fueron creados para acompañar toda una vida. Fueron creados para cumplir una misión concreta en un tiempo determinado. Desde una mirada astrológica, esta comprensión suele aparecer después de numerosas experiencias donde el deseo de conservar algo entra en conflicto con el movimiento natural del destino. Libra intenta negociar con el tiempo. Intenta encontrar la fórmula exacta para preservar aquello que ama. Sin embargo, las estaciones del alma continúan avanzando. Lo que florece en primavera no permanece igual en otoño. Lo que enseñó una lección en una etapa puede dejar de tener sentido en la siguiente. Entonces comienza una transformación silenciosa. Libra observa cómo ciertas relaciones cambian de forma. Algunas amistades se vuelven recuerdos luminosos. Algunos amores dejan de ocupar el centro del corazón para convertirse en capítulos fundamentales de la historia personal. Algunas metas que parecían imprescindibles pierden importancia cuando aparecen horizontes nuevos. Al principio, esta realidad puede sentirse como una derrota. La balanza interna busca estabilidad y permanencia. Pero poco a poco surge una comprensión más elevada. El valor de algo no depende de cuánto tiempo permanezca. Existen encuentros de pocos meses que cambian una existencia completa. Existen sueños que duran poco y aún así dejan una huella imborrable. Existen despedidas que contienen más sabiduría que muchos años de permanencia. En el lenguaje simbólico de los astros, Libra descubre que el equilibrio verdadero no consiste en inmovilizar la realidad, sino en adaptarse a su movimiento. Las constelaciones parecen eternas desde la Tierra, pero incluso ellas están inmersas en procesos de transformación cósmica. Los planetas siguen órbitas precisas, aunque jamás permanecen inmóviles. Todo fluye. Todo evoluciona. Todo se desplaza hacia nuevas formas. Cuando esta verdad se integra profundamente, nace una fortaleza inesperada. Libra deja de aferrarse a aquello que ya completó su propósito. Aprende a honrar los ciclos sin intentar detenerlos. Comprende que cerrar una puerta no significa borrar el significado de lo vivido. Al contrario, significa reconocer que una experiencia cumplió su función y merece descansar en el lugar que le corresponde dentro de la memoria. Existe una dimensión épica en este aprendizaje. No se trata simplemente de aceptar pérdidas. Se trata de convertirse en alguien capaz de seguir avanzando aun cuando el corazón conserve cicatrices. Los grandes héroes de las antiguas leyendas no eran aquellos que evitaban los finales, sino quienes encontraban sentido después de atravesarlos. Del mismo modo, Libra descubre que la elegancia más elevada no consiste en retener, sino en soltar con dignidad. A medida que madura esta conciencia, la balanza deja de medir únicamente lo que se gana y lo que se pierde. Empieza a valorar lo que se aprende. Cada despedida aporta sabiduría. Cada cambio fortalece la identidad. Cada transformación revela capacidades desconocidas. Lo que parecía un final absoluto termina convirtiéndose en el comienzo de una versión más consciente y más fuerte de sí mismo. Los astros enseñan que toda conclusión prepara un nuevo amanecer. Cuando una estrella agota el combustible que la sostuvo durante millones de años, no desaparece simplemente, desencadena procesos que pueden dar origen a nuevos mundos. Así también ocurre en la experiencia simbólica de Libra. Lo que termina no siempre representa destrucción. Muchas veces representa renovación. Llega entonces una serenidad distinta. Ya no existe la necesidad de exigir eternidad a cada vínculo ni permanencia a cada circunstancia. El corazón aprende a apreciar la belleza de lo transitorio. Una conversación, un abrazo, una etapa feliz o incluso un desafío difícil adquieren más valor precisamente porque no son infinitos.
su fragilidad los vuelve preciosos. En esa comprensión se encuentra una de las mayores victorias de Libra. El signo asociado con la armonía descubre que la armonía más profunda no surge de detener el tiempo, sino de bailar con él. No surge de impedir los cambios, sino de atravesarlos conservando la esencia. No surge de aferrarse al pasado, sino de agradecerlo mientras el camino continúa. Y cuando finalmente comprende que no todo dura para siempre, también comprende algo aún más poderoso, que aquello que deja una huella verdadera nunca desaparece del todo. Cambia de forma, se transforma en experiencia, en sabiduría, en recuerdo, en fortaleza. El final de una etapa no borra su significado. Lo convierte en parte de una historia mucho más grande, una historia que sigue avanzando bajo el inmenso cielo de los ciclos eternos. Hay una dimensión menos visible de esta comprensión que transforma profundamente la conciencia de Libra. No se trata únicamente de aceptar que ciertas personas o situaciones tienen una duración limitada, sino de descubrir que la propia identidad también atraviesa múltiples ciclos de nacimiento y despedida. En numerosas ocasiones, Libra cree que debe permanecer fiel a una imagen determinada de sí mismo para conservar la coherencia y la armonía. Sin embargo, el universo enseña que incluso las versiones más admiradas de uno mismo están destinadas a evolucionar. Desde la perspectiva astrológica, esta lección suele manifestarse cuando las antiguas formas de relacionarse dejan de producir los mismos resultados. Lo que antes funcionaba pierde eficacia. Lo que antes otorgaba seguridad deja de ofrecer respuestas. Entonces aparece una sensación extraña, como si el alma estuviera creciendo más rápido que las estructuras que la contienen. En ese instante comienza una despedida silenciosa, no de personas ni de lugares, sino de identidades antiguas. Libra descubre que algunas máscaras fueron necesarias para atravesar determinadas etapas. Hubo momentos en los que fue imprescindible agradar para sobrevivir, conciliar para evitar conflictos o sostener equilibrios que parecían fundamentales. Sin embargo, llega un punto en el que esas estrategias dejan de representar una fortaleza y comienzan a convertirse en límites. La vida exige una autenticidad más profunda. Esta transición no siempre resulta cómoda. La energía libriana busca la aceptación, la cooperación y el entendimiento mutuo. Por ello, cuando emerge una nueva versión de sí mismo que ya no encaja perfectamente en ciertos entornos, puede aparecer una resistencia interior. Pero precisamente ahí se encuentra una de las pruebas más nobles de su evolución. Las antiguas tradiciones simbólicas asociaban el crecimiento espiritual con travesías donde el héroe debía abandonar territorios conocidos para descubrir aspectos desconocidos de su destino. Libra también protagoniza esa epopeya interior. Debe aprender que algunas puertas no se cierran porque exista un error, sino porque el alma ha agotado todo lo que podía aprender detrás de ellas. En ocasiones, la comprensión de que no todo dura para siempre libera enormes cantidades de energía retenida. Durante años pueden mantenerse expectativas, nostalgias o esperanzas dirigidas hacia realidades que ya concluyeron. Cuando finalmente se acepta la conclusión de un ciclo, toda esa energía regresa al presente. Es como si el espíritu recuperara fragmentos dispersos de sí mismo. A partir de ese momento surge una percepción más amplia del tiempo. Libra comienza a observar que muchas pérdidas aparentes escondían beneficios invisibles. Determinadas despedidas abrieron espacios para encuentros inesperados. Algunos fracasos protegieron caminos que habrían conducido al estancamiento. Incluso ciertos desencuentros evitaron destinos incompatibles con la verdadera evolución personal. Los astros muestran constantemente esta dinámica. Ningún tránsito permanece para siempre. Ninguna influencia planetaria es eterna. Incluso los periodos más intensos terminan cediendo espacio a nuevas configuraciones. La naturaleza misma del cosmos es dinámica. Comprender esto permite a Libra desarrollar una confianza más profunda en los procesos de transformación. Entonces aparece una forma distinta de valentía. Ya no se basa en resistir indefinidamente ni en conservar estructuras a cualquier precio. Se basa en caminar hacia lo desconocido con la certeza de que cada ciclo trae consigo una enseñanza necesaria. La incertidumbre deja de ser una amenaza para convertirse en una invitación. En esta etapa, Libra comienza a desarrollar una relación más madura con la belleza. Ya no admira únicamente aquello que permanece impecable. Aprende a apreciar la belleza de las cosas que cambian. Observa la dignidad de las hojas que caen en otoño, la grandeza de los crepúsculos que anuncian la llegada de la noche y la nobleza de las etapas que concluyen después de haber cumplido su propósito.
Esta comprensión genera una serenidad difícil de alterar. Mientras otras personas pueden interpretar los finales como señales de derrota, Libra empieza a reconocerlos como partes inevitables de una arquitectura mucho más amplia. Cada conclusión se convierte en una puerta simbólica hacia territorios que todavía no han sido explorados. La auténtica madurez aparece cuando deja de medir el valor de una experiencia por su duración y comienza a medirlo por su profundidad. Algunas vivencias breves contienen más verdad que décadas enteras de repetición. Algunos encuentros fugaces iluminan aspectos del alma que permanecían ocultos. Algunos cambios repentinos aceleran procesos que habrían tardado años en desarrollarse. Así, la balanza alcanza un equilibrio superior. Ya no intenta sostener el pasado ni controlar el futuro. Permanece centrada en el movimiento natural de la existencia. Comprende que la permanencia absoluta pertenece únicamente al ámbito de los símbolos eternos, mientras que la vida terrenal está hecha de transformaciones continuas. Y es precisamente en esa aceptación donde Libra encuentra una de sus mayores victorias espirituales. Cuando deja de luchar contra la naturaleza cambiante del universo, descubre que ninguna experiencia valiosa se pierde realmente. Todo lo vivido se convierte en sabiduría, carácter, sensibilidad y fuerza interior. Lo que termina deja de ser visto como una ausencia y comienza a ser reconocido como un legado. Bajo la inmensa bóveda de los astros, cada final se revela entonces como una preparación silenciosa para una expansión todavía mayor. Existe un instante particularmente significativo en la evolución de Libra cuando comprende que la impermanencia no afecta únicamente a los vínculos, los proyectos o las circunstancias externas, sino también a las expectativas que durante mucho tiempo sostuvo acerca del destino. Esta revelación marca una transición profunda, porque obliga a abandonar la idea de que la vida debe desarrollarse según determinados planes cuidadosamente imaginados. La balanza deja entonces de pesar únicamente lo que ocurre y comienza a observar la distancia que existe entre la realidad y los antiguos sueños que alguna vez parecieron inamovibles. Desde una perspectiva astrológica, Libra posee una extraordinaria capacidad para visualizar futuros posibles. Su naturaleza busca construir escenarios donde la armonía, la justicia y el entendimiento prevalezcan. Sin embargo, esa misma capacidad puede generar un apego silencioso hacia imágenes idealizadas del porvenir. Cuando los acontecimientos toman direcciones inesperadas, aparece una de las lecciones más complejas de su camino: aceptar que el universo no siempre responde a los diseños de la mente, aunque sí responda a las necesidades más profundas del alma. La diferencia entre ambas cosas es inmensa. La mente desea seguridad. El alma desea evolución. La mente busca permanencia. El alma busca expansión. La mente se aferra a aquello que conoce. El alma se dirige constantemente hacia territorios desconocidos. Durante ciertos periodos de crecimiento, Libra puede experimentar la sensación de que algunos sueños desaparecen antes de materializarse completamente. Lo que parecía una meta inevitable se desvanece. Lo que parecía destinado a permanecer pierde fuerza. Desde una mirada superficial, estos acontecimientos podrían interpretarse como decepciones. Sin embargo, desde una perspectiva más elevada, constituyen reajustes realizados por fuerzas mucho más amplias que las preferencias momentáneas. Los antiguos observadores del cielo comprendían que la evolución rara vez sigue trayectorias lineales. Los planetas avanzan, retroceden aparentemente desde la perspectiva terrestre y vuelven a avanzar. Las estaciones alternan entre plenitud y recogimiento. Los ciclos naturales enseñan que el progreso auténtico incluye cambios de dirección, pausas, revisiones y transformaciones inesperadas. Libra aprende gradualmente a reconocer esta sabiduría en su propia existencia. En ese aprendizaje surge una fortaleza que pocas veces recibe reconocimiento. Se trata de la capacidad de reconstruir la confianza después de haber visto desaparecer aquello que parecía seguro. No es una confianza ingenua basada en la certeza de obtener siempre los resultados deseados. Es una confianza mucho más profunda, nacida de la experiencia acumulada. Es la comprensión de que incluso cuando ciertos caminos terminan, la vida continúa generando nuevas posibilidades. Esta actitud transforma completamente la relación con el futuro. Libra deja de verlo como un territorio que debe controlar y comienza a percibirlo como una aventura que merece ser explorada. La incertidumbre pierde parte de su poder intimidante. Lo desconocido deja de representar una amenaza constante. Surge la intuición de que muchas bendiciones llegan precisamente por senderos que jamás habían sido previstos.
También aparece una nueva comprensión acerca del tiempo. Durante años puede parecer que determinados acontecimientos ocurrieron demasiado pronto o demasiado tarde. Sin embargo, cuando se observan desde una perspectiva más amplia, revelan una sincronía sorprendente. Lo que parecía retraso era preparación. Lo que parecía pérdida era redirección. Lo que parecía una interrupción era una transición necesaria. En la dimensión épica de esta experiencia, Libra descubre que la verdadera nobleza no consiste en evitar los cambios, sino en conservar la integridad mientras atraviesa cada transformación. La grandeza interior no surge de vivir una existencia libre de finales, sino de mantener la capacidad de amar, crear y confiar incluso después de haber atravesado numerosos cierres de ciclo. Esta sabiduría produce una serenidad distinta de la tranquilidad superficial. Es una calma forjada en el movimiento. Una paz que no depende de que nada cambie. Una estabilidad que no necesita que las circunstancias permanezcan idénticas para sostenerse. Como una estrella que continúa brillando mientras las galaxias giran a su alrededor, Libra aprende a encontrar un centro interno que permanece firme en medio de las transformaciones externas. A medida que esta conciencia madura, desaparece gradualmente la necesidad de aferrarse a cada experiencia para demostrar su importancia. El valor de lo vivido deja de medirse por su permanencia y comienza a medirse por la huella que deja en la evolución del espíritu. Algunas etapas concluyen porque ya entregaron todo lo que podían ofrecer. Algunas relaciones cambian porque ambas partes han alcanzado aprendizajes distintos. Algunos caminos se separan porque existen horizontes nuevos esperando ser descubiertos. Lejos de disminuir la capacidad de amar o comprometerse, esta comprensión la fortalece. Libra aprende a entregarse plenamente a cada experiencia sin exigirle eternidad. Aprende a apreciar el presente sin convertirlo en una prisión. Aprende a valorar los encuentros sin intentar poseerlos. Aprende a disfrutar los momentos luminosos sin olvidar que forman parte de un flujo mayor. En ese punto emerge una de las expresiones más elevadas de su naturaleza astrológica. La balanza deja de buscar equilibrio entre permanencia y cambio porque comprende que ambos forman parte de la misma realidad. Lo que permanece son las enseñanzas. Lo que cambia son las formas. Lo que permanece es la esencia. Lo que cambia son las circunstancias. Lo que permanece es la capacidad del alma para crecer. Lo que cambia son los escenarios donde ese crecimiento se manifiesta. Bajo la inmensa arquitectura del cosmos, Libra termina reconociendo que ningún final tiene la última palabra. Cada conclusión abre espacios invisibles para nuevas experiencias. Cada despedida libera energías destinadas a futuros encuentros. Cada transformación prepara capacidades que todavía no han sido utilizadas. Y cuanto más profundamente acepta que no todo dura para siempre, más plenamente descubre que la vida jamás deja de renovarse. En esa aparente paradoja encuentra una fuente inagotable de fortaleza, esperanza y grandeza interior. Hay un aspecto especialmente profundo en el momento en que Libra comprende que no todo dura para siempre, el descubrimiento de que muchas veces el sufrimiento no proviene del final en sí mismo, sino de la resistencia a reconocer que ese final ya ha ocurrido. Durante largos periodos, la energía libriana puede permanecer vinculada a una posibilidad, a una expectativa o a una imagen del pasado que continúa ocupando espacio en su mundo interior incluso cuando la realidad ya ha seguido avanzando. Esta tendencia nace de una de sus cualidades más nobles. Libra posee una extraordinaria capacidad para percibir potenciales ocultos. Donde otros ven ruinas, puede imaginar reconstrucción. Donde otros observan distancia, puede visualizar reencuentro. Donde otros detectan incompatibilidades, puede encontrar puntos de unión. Esta facultad le permite crear armonía en innumerables circunstancias, pero también puede llevarlo a prolongar internamente situaciones cuya función ya ha concluido. Desde una perspectiva astrológica, existe una diferencia fundamental entre sostener una visión inspiradora y aferrarse a una posibilidad agotada. La primera impulsa el crecimiento. La segunda consume energía. El aprendizaje consiste en distinguir cuando una puerta aún conduce hacia adelante y cuando simplemente permanece abierta en la memoria. Los ciclos celestes enseñan esta lección de manera constante. Ninguna luna permanece llena para siempre. Ninguna noche puede impedir indefinidamente la llegada del amanecer. Ninguna estación conserva eternamente sus características. Incluso los procesos más lentos del universo están inmersos en transformaciones permanentes. La naturaleza no se aferra a una forma determinada por temor a perderla.
Evoluciona porque comprende que la continuidad auténtica surge precisamente del cambio. Cuando Libra interioriza esta verdad, comienza a liberarse de una carga invisible, la obligación de rescatar todo lo que alguna vez fue importante. Comprende que existen experiencias cuya misión no era durar, sino despertar algo. Algunas personas llegan para revelar fortalezas desconocidas. Algunas circunstancias aparecen para desarrollar sabiduría. Algunos desafíos tienen como propósito mostrar capacidades ocultas. Una vez cumplida esa función, el ciclo puede concluir sin que ello reduzca su significado. Esta comprensión transforma también la manera en que interpreta las despedidas. Durante mucho tiempo puede parecer que cada final representa una pérdida de posibilidades. Sin embargo, con la madurez surge una percepción diferente. Muchas veces una despedida no elimina posibilidades, elimina versiones limitadas del futuro para abrir otras más amplias. La historia de innumerables héroes simbólicos refleja este principio. Ninguno alcanzó territorios extraordinarios permaneciendo indefinidamente en lugares familiares. Todos debieron abandonar algo. Todos atravesaron umbrales. Todos enfrentaron momentos en los que el camino conocido desaparecía detrás de ellos mientras el nuevo aún permanecía oculto por la incertidumbre. Precisamente ahí se revelaba su verdadera grandeza. Libra también atraviesa esos umbrales. Y cuanto más avanza, más descubre que el universo no recompensa únicamente la capacidad de construir vínculos, sino también la capacidad de permitir que cada experiencia ocupe el lugar que le corresponde dentro de la historia personal. Hay momentos para comenzar. Hay momentos para sostener. Hay momentos para transformar. Y hay momentos para dejar partir. En esta etapa aparece una forma más elevada de confianza. Ya no depende de la permanencia de determinadas circunstancias externas. Surge de la certeza interior de que la propia esencia puede adaptarse a escenarios cambiantes sin perder su valor. Esta diferencia resulta crucial. Cuando la seguridad depende exclusivamente de factores externos, cada cambio parece amenazante. Cuando nace desde el interior, los cambios se convierten en oportunidades para descubrir nuevos aspectos de uno mismo. También emerge una relación más sabia con los recuerdos. Libra comprende que honrar el pasado no significa vivir dentro de él. Los recuerdos dejan de ser anclas y se transforman en fuentes de aprendizaje. Ya no exigen regresar. Ya no reclaman reconstrucciones imposibles. Se convierten en testimonios de lo vivido y en evidencia de todo lo superado. Esta transformación produce una expansión silenciosa del horizonte personal. Al dejar de invertir energía en sostener lo que ya terminó, se libera espacio para percibir señales que antes pasaban desapercibidas. Nuevas personas, nuevas ideas, nuevas oportunidades y nuevas aspiraciones comienzan a hacerse visibles. No porque aparezcan de repente, sino porque finalmente existe disponibilidad interior para reconocerlas. Los antiguos sabios observaban que los astros no luchan contra sus trayectorias. Cada cuerpo celeste ocupa su lugar dentro de un movimiento mayor. Del mismo modo, Libra aprende gradualmente que la armonía más profunda no consiste en conservar todas las piezas exactamente donde estaban, sino en permitir que cada elemento encuentre su posición natural dentro de la evolución del conjunto. En esta comprensión aparece una poderosa sensación de libertad. Ya no es necesario perseguir explicaciones para cada cambio ni encontrar justificaciones perfectas para cada final. Algunas experiencias simplemente completan su recorrido. Algunas historias entregan todo lo que venían a entregar. Algunos capítulos terminan porque la siguiente página necesita ser escrita. Entonces la balanza alcanza una dimensión más elevada de su simbolismo. Deja de medir únicamente ganancias y pérdidas para comenzar a valorar movimiento y crecimiento. Comprende que la vida no es un museo destinado a preservar intacto todo lo que alguna vez fue importante. Es un viaje. Una travesía cósmica donde cada etapa aporta elementos indispensables para la siguiente. Y en esa travesía surge una verdad que fortalece profundamente el espíritu de Libra: nada de lo que contribuyó auténticamente al crecimiento del alma desaparece. Cambian las formas, cambian las circunstancias, cambian los escenarios, pero las lecciones adquiridas permanecen. La sensibilidad desarrollada permanece. La sabiduría conquistada permanece. La fortaleza construida permanece. Existe una revelación todavía más sutil en el proceso mediante el cual Libra comprende que no todo dura para siempre. No está relacionada únicamente con aceptar finales ni con aprender a soltar lo que ha concluido.
Se encuentra en la comprensión de que muchas veces la vida retira determinadas estructuras porque la conciencia ya es demasiado grande para seguir habitándolas. Durante ciertas etapas, Libra puede interpretar algunos cambios como pérdidas cuando en realidad representan expansiones. La dificultad surge porque el crecimiento auténtico rara vez se presenta acompañado de certezas inmediatas. Cuando una antigua forma de vivir, de amar, de pensar o de proyectarse hacia el futuro comienza a quedar atrás, la primera sensación no suele ser de libertad, sino de vacío. Y precisamente ese vacío constituye uno de los territorios más importantes de toda transformación. Desde una perspectiva astrológica, Libra posee una profunda conexión con el principio de significado compartido. Busca comprender cómo encajan las piezas, cómo se relacionan las personas, cómo se equilibran las fuerzas aparentemente opuestas. Por ello, cuando una etapa concluye, surge una necesidad natural de encontrar una explicación completa, una narrativa coherente que justifique lo ocurrido. Sin embargo, algunos ciclos terminan antes de que exista una respuesta definitiva. Aquí aparece una de las pruebas más elevadas de su evolución espiritual, la capacidad de seguir avanzando aun cuando no todas las preguntas hayan sido resueltas. Los grandes movimientos del cosmos contienen este mismo misterio. Las estrellas nacen en regiones donde durante millones de años reinó la oscuridad. Los procesos más extraordinarios del universo comienzan muchas veces en espacios donde aparentemente no sucede nada. La creación necesita periodos de incertidumbre. La transformación necesita momentos de indefinición. El crecimiento necesita zonas donde todavía no existe claridad absoluta. Cuando Libra comienza a aceptar esta realidad, desarrolla una fortaleza que no depende del control. Durante mucho tiempo pudo creer que la tranquilidad provenía de comprenderlo todo, de mantener el equilibrio de todas las situaciones o de anticipar cada posible desenlace. Pero la experiencia termina enseñándole algo diferente. La paz más profunda nace cuando deja de exigir certezas inmediatas a procesos que aún están desarrollándose. Esta comprensión modifica profundamente la relación con el destino. Ya no existe una lucha constante por conservar cada elemento conocido. Aparece una disposición más abierta hacia lo que todavía no ha revelado su propósito. Lo desconocido deja de ser interpretado como una amenaza y comienza a ser percibido como un espacio fértil donde nuevas posibilidades esperan manifestarse. En términos épicos, este momento se parece al instante en que el viajero abandona las últimas fronteras de los mapas conocidos. Detrás queda la seguridad de lo familiar. Delante se extiende un territorio sin referencias claras. Sin embargo, es precisamente allí donde aparecen los descubrimientos que jamás podrían haberse producido permaneciendo dentro de los límites anteriores. Libra aprende entonces que no todo lo que desaparece está siendo perdido. Algunas cosas están siendo trascendidas. La diferencia es fundamental. Perder implica quedarse sin algo valioso. Trascender implica haber extraído de una experiencia todo aquello que podía ofrecer y estar preparado para avanzar hacia una dimensión más amplia. Muchas veces los cambios más importantes no son visibles desde el exterior. Nadie observa directamente cómo se transforma una convicción interna, cómo madura una visión del mundo o cómo se fortalece silenciosamente una voluntad. Sin embargo, son precisamente esos movimientos invisibles los que determinan el rumbo de los acontecimientos futuros. La comprensión de que no todo dura para siempre también conduce a una relación más sabia con el éxito y el reconocimiento. Libra descubre que incluso los momentos de máxima plenitud son transitorios. Pero lejos de convertir esta idea en motivo de preocupación, aprende a transformarla en una fuente de apreciación. Cada logro se vuelve más valioso porque se comprende su naturaleza temporal. Cada instante luminoso adquiere una intensidad especial porque no puede ser retenido indefinidamente. Los antiguos observadores del cielo encontraban belleza precisamente en esta realidad. Sabían que un amanecer es precioso porque no permanece congelado. Sabían que una constelación observada durante una noche específica jamás volverá a presentarse exactamente igual. Sabían que la grandeza del universo no reside en la inmovilidad, sino en su perpetuo devenir. A medida que Libra integra esta visión, comienza a desarrollar una relación más madura con el propio poder personal. Deja de buscar seguridad exclusivamente en circunstancias externas y empieza a reconocer recursos internos que permanecen disponibles independientemente de los cambios. La capacidad de aprender permanece. La sensibilidad permanece. La inteligencia emocional permanece. La experiencia adquirida permanece. La sabiduría construida permanece.
Esta toma de conciencia genera una sensación de estabilidad mucho más sólida que cualquier garantía externa. Si todo cambia, pero las capacidades desarrolladas continúan creciendo, entonces cada transformación deja de ser una amenaza absoluta. Se convierte en una oportunidad para utilizar fortalezas que antes permanecían dormidas. También surge una nueva percepción acerca de los ciclos de espera. Libra comprende que no todos los periodos aparentemente inmóviles representan estancamiento. Existen momentos en los que el universo parece guardar silencio porque está reorganizando fuerzas invisibles. Del mismo modo que las semillas desarrollan raíces antes de atravesar la superficie, muchos procesos internos avanzan mucho antes de que sus resultados se vuelvan visibles. En esta etapa desaparece gradualmente la necesidad de interpretar cada final como un juicio sobre el propio valor. Algunas experiencias terminan simplemente porque pertenecían a una versión anterior de la historia. Hay una faceta especialmente reveladora en el momento en que Libra comprende que no todo dura para siempre, la transformación de su relación con el valor. Durante gran parte de su recorrido, puede existir la tendencia a asociar el valor de algo con su permanencia. Cuanto más tiempo dura una relación, un proyecto, una ilusión o una etapa, más importante parece. Sin embargo, la sabiduría que lentamente emerge a través de los ciclos de la experiencia muestra una verdad muy distinta: la duración y la importancia no son equivalentes. El cielo nocturno ofrece una metáfora poderosa de esta realidad. Algunas estrellas visibles desde la Tierra llevan miles de años enviando su luz. Otras generan fenómenos fugaces que apenas duran instantes. Sin embargo, tanto unas como otras participan en la inmensa sinfonía cósmica. Su relevancia no depende exclusivamente de cuánto tiempo permanecen visibles, sino de la función que cumplen dentro de un orden mayor. Cuando Libra comienza a integrar esta enseñanza, muchas percepciones antiguas empiezan a transformarse. Experiencias que antes parecían inconclusas revelan un significado inesperado. Encuentros breves adquieren una importancia nueva. Momentos aparentemente pasajeros muestran la profundidad de su influencia. Lo que alguna vez fue juzgado como insuficiente por su corta duración empieza a ser reconocido por la intensidad de su impacto. Esta comprensión libera al espíritu de una carga silenciosa, la necesidad de medir constantemente la importancia de la vida mediante criterios de permanencia. Porque existen relaciones que duran décadas sin producir una transformación significativa, y existen encuentros breves capaces de modificar para siempre la manera de comprender el mundo. Existen sueños perseguidos durante años que apenas dejan huella, y decisiones tomadas en un instante que alteran el rumbo completo del destino. Desde una perspectiva astrológica, Libra posee una sensibilidad extraordinaria hacia la calidad de las experiencias humanas. Sin embargo, cuando aún no ha integrado plenamente la lección de la impermanencia, puede quedar atrapado en la búsqueda de garantías imposibles. Desea saber qué permanecerá, qué será definitivo, que conservará su forma a través del tiempo. Pero el universo responde con una enseñanza diferente: aquello que realmente importa no necesita prometer eternidad para justificar su existencia. En este punto aparece una forma más refinada de sabiduría. Libra empieza a valorar las experiencias por lo que despiertan, por lo que enseñan, por lo que revelan acerca de sí mismo y del camino que está recorriendo. La atención deja de concentrarse exclusivamente en la duración y comienza a dirigirse hacia la profundidad. Este cambio produce una transformación notable en la forma de vivir el presente. Cuando desaparece la obsesión por garantizar el futuro de cada experiencia, surge una capacidad mucho mayor para habitar plenamente el momento actual. Cada conversación puede ser apreciada por sí misma. Cada oportunidad puede ser aprovechada sin exigirle certezas absolutas. Cada etapa puede ser vivida con intensidad sin convertirla en una posesión. En términos épicos, esta evolución representa una conquista extraordinaria. Muchos viajeros pasan la vida intentando protegerse de los finales. Construyen fortalezas emocionales destinadas a evitar cualquier pérdida. Pero los grandes héroes de las antiguas narraciones comprendían algo diferente. Sabían que la vulnerabilidad era inseparable de la grandeza. Sabían que toda aventura auténtica implicaba aceptar riesgos. Sabían que aquello que merece ser vivido no siempre viene acompañado de promesas de permanencia. Libra descubre entonces una forma más elevada de coraje. No se trata del valor de quien jamás teme perder algo. Se trata del valor de quien decide participar plenamente en la vida aún sabiendo que todo está sujeto a transformación. Es una valentía serena, nacida de la comprensión profunda de los ciclos universales.
También aparece una nueva relación con el desapego. Durante mucho tiempo, esta palabra puede haber parecido asociada a la distancia emocional o a la indiferencia. Sin embargo, la experiencia termina mostrando un significado mucho más noble. El desapego auténtico no consiste en dejar de amar. Consiste en amar sin intentar aprisionar. Consiste en valorar sin poseer. Consiste en agradecer la presencia de algo sin exigir que permanezca inmutable. Los movimientos de los astros reflejan esta misma armonía. Ningún planeta necesita detenerse para conservar su importancia. Ninguna órbita pierde significado por encontrarse en movimiento constante. Todo participa de una danza cósmica donde el cambio no destruye el orden, lo sostiene. A medida que Libra incorpora esta visión, comienza a percibir una paradoja fascinante. Cuanto menos intenta retener ciertas experiencias, más profundamente puede apreciarlas. Cuanto menos exige permanencia, más libremente puede disfrutar. Cuanto menos lucha contra la naturaleza cambiante de la existencia, más paz encuentra dentro de ella. Esta paz no surge de la resignación. Surge de la comprensión. No nace de renunciar a los sueños, sino de dejar de imponerles condiciones rígidas. No aparece porque desaparezcan los deseos, sino porque se desarrolla una confianza más profunda en la capacidad de adaptarse a cualquier transformación que el destino presente. En esta etapa, Libra empieza a observar que muchos de los momentos más decisivos de su historia llegaron sin previo aviso y desaparecieron sin anunciar cuánto significado tendrían en el futuro. Una conversación, una decisión, una coincidencia, una despedida o un encuentro pueden actuar como puntos de inflexión cuya verdadera importancia solo se comprende años después. Por eso, la comprensión de que no todo dura para siempre deja de percibirse como una limitación. Se transforma en una invitación a vivir con mayor intensidad, con mayor conciencia y con mayor gratitud. Si todo cambia, entonces cada instante contiene un valor irrepetible. Si todo evoluciona, entonces cada experiencia merece atención. Si nada permanece exactamente igual, entonces cada capítulo posee una belleza única. Existe un aspecto todavía más profundo cuando Libra comprende que no todo dura para siempre, la transformación de su relación con la nostalgia. Hasta ese momento, gran parte de la energía emocional puede permanecer orientada hacia aquello que alguna vez representó plenitud, equilibrio o promesa. No necesariamente porque exista el deseo consciente de regresar, sino porque ciertos recuerdos continúan brillando con una intensidad capaz de eclipsar las posibilidades del presente. La nostalgia posee una naturaleza peculiar dentro del universo simbólico de Libra. Al ser un signo asociado con la belleza, la armonía y la apreciación de los matices, posee una capacidad extraordinaria para recordar no solamente los hechos, sino también las emociones que acompañaron esos hechos. Puede conservar durante años la atmósfera de una etapa, la sensación de una conversación, la inspiración de un proyecto o la magia de una conexión humana. Esa riqueza emocional constituye una fortaleza inmensa, pero también puede convertirse en un desafío cuando el recuerdo comienza a competir con la realidad actual. Desde una perspectiva astrológica, uno de los grandes aprendizajes consiste en comprender que la memoria no fue creada para convertirse en una residencia permanente. Fue creada para convertirse en una fuente de sabiduría. El pasado tiene valor como maestro, pero pierde parte de su función cuando se transforma en refugio. Esta diferencia marca un punto crucial en la evolución de Libra. Porque mientras una parte de su naturaleza busca preservar lo valioso, otra parte está destinada a descubrir nuevos horizontes de significado. El crecimiento comienza cuando ambas fuerzas encuentran una forma superior de equilibrio. En ese momento aparece una revelación poderosa, muchas veces no se extraña realmente una situación específica, sino la versión de uno mismo que existía durante aquella etapa. Se añoran ciertas emociones, ciertas expectativas, ciertas posibilidades que parecían infinitas. Pero la vida no está diseñada para mantener intactas las versiones antiguas de la conciencia. Está diseñada para expandirlas. Los grandes ciclos celestes muestran este principio de manera constante. Ningún planeta permanece para siempre en la misma posición. Ninguna configuración astral se repite exactamente igual. Sin embargo, el movimiento no implica pérdida de identidad. Cada cuerpo celeste continúa siendo lo que es mientras recorre escenarios distintos. Del mismo modo, Libra aprende que puede honrar su historia sin quedar detenido en ella. A medida que esta comprensión madura, la nostalgia deja de actuar como una fuerza que tira hacia atrás y comienza a funcionar como una brújula.
Ya no señala únicamente lo que existió. Revela aquello que tuvo valor. Muestra que aspectos del alma merecen seguir desarrollándose. Permite reconocer talentos, necesidades y aspiraciones que continúan siendo importantes, aunque deban expresarse de formas completamente nuevas. En términos épicos, este proceso se parece al momento en que el viajero contempla las tierras que ha recorrido antes de continuar hacia regiones desconocidas. No reniega de su pasado. No intenta borrarlo. Tampoco pretende regresar para vivirlo nuevamente. Lo contempla con respeto, agradece sus enseñanzas y sigue avanzando. Esa capacidad de avanzar sin negar lo vivido constituye una de las formas más elevadas de fortaleza. También surge una nueva comprensión acerca del significado de las oportunidades perdidas. Durante ciertas etapas, Libra puede preguntarse qué habría ocurrido si determinadas decisiones hubieran sido diferentes. Puede imaginar caminos alternativos, futuros que nunca llegaron a manifestarse o posibilidades que quedaron suspendidas en el tiempo. Sin embargo, cuando la conciencia se amplía, aparece una percepción más profunda. El universo no está compuesto únicamente por lo que ocurrió. También está formado por todo aquello que las experiencias evitaron. Algunas puertas cerradas protegieron de destinos incompatibles. Algunas demoras permitieron maduraciones indispensables. Algunas renuncias crearon espacios para descubrimientos imposibles de prever en aquel momento. Esta comprensión genera una reconciliación gradual con los misterios del propio recorrido. Ya no resulta necesario encontrar explicaciones absolutas para cada acontecimiento. Algunas respuestas llegan años después. Otras jamás se revelan por completo. Pero la necesidad de comprenderlo todo deja de gobernar la experiencia. Entonces emerge una confianza más serena en la inteligencia de los ciclos. Libra comienza a reconocer que la vida posee ritmos que trascienden los deseos inmediatos. Hay momentos destinados a construir. Hay momentos destinados a esperar. Hay momentos destinados a transformar. Y hay momentos destinados a dejar atrás incluso aquello que una vez pareció imprescindible. Los antiguos sabios observaban que los árboles más fuertes no son aquellos que conservan todas sus hojas eternamente. Son aquellos que saben desprenderse de ellas cuando llega la estación adecuada. No interpretan ese proceso como una derrota. Lo entienden como parte de una renovación necesaria para el crecimiento futuro. Libra descubre gradualmente una verdad semejante. Algunas emociones, expectativas e identidades también deben caer cuando concluye su ciclo. No porque hayan sido errores. No porque carezcan de valor. Precisamente porque cumplieron su función. Precisamente porque entregaron todo lo que podían ofrecer. En esta etapa aparece una libertad interior difícil de describir. La energía deja de dispersarse intentando reconstruir escenarios irrepetibles. Comienza a concentrarse en las posibilidades disponibles aquí y ahora. Lo que antes parecía ausencia se convierte en espacio. Lo que antes parecía vacío se convierte en potencial. Lo que antes parecía final se revela como preparación.